Continuamos en Para Toda Mujer, lo habíamos anticipado. Estamos con la doctora María del Carmen Tinari, ahí los decimos bien, Doc, un placer tenerte en el programa. Un gusto. Primera vez en el 2019, Doc. De este año sí. Mirá vos, pero ya te me hiciste de rogar, pero te trajimos y te tenemos acá, ¿ves? Es un placer, gusto, es un placer tenerte. Siempre. Y hablar sobre esto, ¿no? Estamos en la semana mundial, ¿no? De lo que es el embarazo no planificado en adolescentes. Estaba leyendo el tema de las estadísticas, es terrible, que cada 6 minutos nacen bebés de adolescentes, de niñas. La verdad que sí, Susana, es una temática que siempre investigamos, hablamos, tratamos, que nos preocupa, a nivel mundial, porque vos sabés que nuestra región de América Latina es la segunda región después de África en número de nacimientos de bebés, de mamás, adolescentes. Esto es muy preocupante. Con respecto a lo que vos decías, vos sabés que a nivel mundial las tasas de fecundidad adolescente rondan en 46 por 1000, ¿sí? Sí. En América Latina estamos en 66 por 1000. ¡Epa! Esto es mucho. En nuestro país, por suerte, en los últimos 3 años se observó un descenso en las tasas de fecundidad adolescente y estamos en 53 por 1000. Que de todos modos sigue siendo alta. Es alta comparada con el promedio a nivel mundial. Y en Santiago del Estero estamos casi en un 70 por 1000. Altísimo. Lo que pasa es que yo siempre cuento, o sea, tenemos dentro de nuestra Argentina realidades diferentes, Susi. No es lo mismo la región centro, la región sur, las regiones del NOA y el NEA, donde nosotros ahí es donde más vemos nacimientos de bebés, de mamás que tienen entre 10 y 19 años. 10 años es una niña, ¿no? Son chiquitas. A su vez, yo creo que cuando nosotros hablamos de adolescencia, es muy importante hacer la diferencia. Si hablamos del grupo de 10 a 14 o de 15 a 19 Claro, años. es distinto. Es distinto porque, a ver, la adolescencia decimos que empieza a los 10 añitos y empiezan cambios biológicos, psicológicos, sociales, que acompañan todo este proceso y que finalizan los biológicos a los 19 años, pero los psicosociales se prolongan hasta los 24 años aproximadamente. Entonces, el surgimiento de un embarazo en una niña de 10 u 11 años, donde recién está comenzando a crecer desde todo punto de vista, le trae una serie de complicaciones a esta niña. Y bueno, muchas veces le compromete el futuro de ella, y además también esto implica cambios e impacto en el desarrollo de un país. Esto, cuando uno pregunta por las tasas de fecundidad, te da idea en qué condiciones está un país. A mayores tasas de fecundidad, nosotros sabemos que los indicadores socioeconómicos es lo que nos está ayudando, son algo desfavorable. ¿Sí? Doc, ¿y esto a qué se debe? ¿Falta de información? ¿Porque no se cuidan, pero no se cuidan porque desconocen, porque no quieren cuidarse? ¿Cuál es la causa o las causas? Sí, es multifactorial. Claro. De todas maneras, vos, por un lado, tenemos, tienen dificultades en el acceso muchas veces a los sistemas de salud. Sí. Tienen dificultades en el tema de la utilización, de llegar a los métodos anticonceptivos y de una buena utilización. Tenemos el tema de la educación sexual integral, que esto es un temazo, que tenemos ley, que se trabaja mucho, que cuesta muchísimo. Nosotros vemos serios problemas a nivel familia, por ejemplo. Cuesta hablar de sexualidad. Todavía sigue siendo un tabú el tema del sexo en la familia, es un tema tabú en la familia, en los adultos, en los profesionales, ¿no? También. Porque uno ve, incluso mitos, esto está rodeado de mitos, de tabúes, y lo vemos, cómo surgen en la población en general. Entonces, todo esto afecta, y bueno, y después el tema de la violencia, del abuso. Todo esto está en la base de un embarazo
no planificado, intencional, no planificado, y después otros factores que tienen que ver con la pobreza, con otros indicadores, el tema de la educación, por ejemplo. También. Seguimos hablando de esto, ¿te parece? En un ratito vamos a seguir conversando con la doctora María del Carmen Tinari. Vamos a seguir, bueno, ya finaliza esta semana todo lo que tiene que ver con las actividades que realizaban las terapistas ocupacionales, y en esta oportunidad seguimos charlando con Andrea Marinoni acerca de la escritura. ¿Por qué es tan importante la escritura en los chicos cuando está por comenzar el primer grado? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando los chicos están por comenzar primer grado? Wow, es muy amplio lo que hay que tener en cuenta, pero yo siempre les digo a los papás, cambiamos una etapa muy importante. El niño empieza a ser más independiente y también más responsable. Entonces, primero paciencia, porque el niño va a pasar de un ambiente donde totalmente era lúdico a un ambiente más estructurado, que es la primaria. Cambio de edificio, docentes, normas, reglas. Y también esto implica las normas, seguir las normas de una institución que muchas veces cuestan los niños. Entonces, lo que siempre le digo a los papás es, a ver, primero vamos a conocer cómo es nuestro niño. Y en los micros anteriores que hablamos de lo que era el perfil sensorial, es ¿cómo es mi hijo? ¿Le cuesta levantarse? ¿No le cuesta levantarse? Y si yo veo que a mi hijo le cuesta levantarse, disculpe, ¿qué voy a hacer? Voy a planificar para levantarlo más temprano y que llegue con el alerta suficiente al momento de ingresar a la escuela o al colegio. Porque muchos niños ingresan dormidos, entonces están así, y hasta que logran despertarse, pasó gran parte de la primera parte de la jornada escolar y se perdió esto que es muy importante. Entonces conozco a mi hijo, cómo es mi hijo al momento de levantarse, y también me conozco yo como madre. Ustedes imagínense si yo como madre me cuesta levantarme y estoy, y mi hijo también está, somos dos personas que nos va a costar lograr esa alerta para comenzar el día. Entonces, no me voy a levantar a las 6:30 de la mañana, me voy a levantar a las 6 para llegar a horario. Bien. En cambio, si yo soy como que enseguida me activo y mi hijo también, tengo mejores posibilidades. O al revés, mi hijo se activa muy rápido y yo muy lento. Entonces, tenemos que encontrar la forma de ensamblarnos padre e hijo para prepararme para una escuela. También es la importancia, creo que como padres queremos que lleve todo lo más lindo, entonces le llenamos la mochila de cosas que terminan siendo distractores al momento de estudiar. ¿Qué es lo que siempre recomiendo? Las cartucheras de piso con los elásticos para poner y sacar los lápices, lo menos cantidad posible de lápices de colores. Podemos obviar el blanco, el negro, el gris. ¿Por qué? Porque el niño cuando abre, cuanto menos cantidad de estímulos visuales tengo, más rápido voy a localizar qué es lo que necesito. Entonces, en un primer grado donde me estoy reorganizando en mi cuerpo y en el espacio con una mochila, un cuaderno, una cartuchera, un pizarrón, ¿qué es lo que tengo que ir facilitando? Por ejemplo, en la cartuchera, en el cuaderno, en lo justo y necesario en la mochila para que no generen los distractores y que después me llevan a, por ejemplo, una lentitud en la copia de las tareas que tengo que hacer. Otro tema fundamental que es en esto de que comenzamos un primer grado, mantener los hábitos y las rutinas. Esto es muy fundamental para la organización de la dinámica familiar. No nos vamos a acostar a altas horas de la noche, sino me tengo que acostar más temprano, preparar la mochila antes de acostarme a dormir. Marcar los tiempos. A los niños los hábitos y las rutinas les marcan los tiempos. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿En qué momento hago la tarea? Entonces eso el niño lo organiza. No nos olvidemos, papás, que ellos vienen de una dinámica donde es más lúdica, más libre, con menos horas de permanecer sentado. Vamos a pasar a una nueva estructura educativa
donde los recreos son más cortos, donde permanezco mucho más tiempo sentado con una atención sostenida en lo que es copiar. Y si tengo dificultad para copiar, eso se va a hacer cada vez más fastidioso. ¿Y en qué repercute? En la conducta. Así que bueno, para estar atento para lo que empieza el ciclo electivo 2020, estos consejitos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a Andrea por todos estos consejos que nos acaba de brindar y la vamos a tener en vivo en nuestro programa también. Doc, bueno, hay muchas personas que se están comunicando. Pichi Silverman, que dice muy bueno el programa y el tema. Andrea Vizcarra también, que ojalá que todos los adolescentes lo vean. Verónica Colman, que es muy buen tema. Cachi Cortés, que le encanta el programa. Bueno, Yani Carrizo, Mersper, Susi Abdala, Alicia Maldonado. Son muchísimas las personas que se suman a través del Facebook, bueno, con estos temas, ¿no? Doc, esta pregunta, ¿cuáles son esos cambios o complicaciones que se dan después de un embarazo en un adolescente? En la persona que está engendrando el bebé, en el bebé y todo el contexto que lo rodea. Sí, por eso nosotros decimos que cuando surge un embarazo en una adolescentita precoz entre 10 y 14 años, es un embarazo de riesgo por el solo hecho de la edad, Susana. Sí. Imagínate que a nivel del cuerpo, a nivel biológico, está empezando con el crecimiento y desarrollo. Su pelvis no se ha desarrollado, su aparato genital está recién comenzando. Entonces, el surgimiento de un embarazo, en esas cuestiones biológicas, sí. Imagínate, les produce anemia, no se alimentan bien, tienen todas las cuestiones que tienen los adolescentes, sí, con respecto a la comida, y por eso el hecho de que estén embarazadas no deja de ser adolescentes. Entonces no se alimentan bien, no se cuidan, salen, hacen deportes. Bueno, esto tiene impacto, sí. Tiene impacto porque les produce anemia, porque es un embarazo que tiene más riesgo de tener una amenaza de parto prematuro, de nacer antes el bebé, de tener un menor peso. También. Son mamás que tienen mayor riesgo de tener infecciones urinarias. Entonces, esto ya, y a su vez, tienen altas posibilidades de terminar en un parto instrumentalizado, en una cesárea, en un forceps, porque no ha terminado de crecer. Por supuesto, siguen siendo... Y el bebecito también tiene riesgo. Esto que yo te decía, menor peso, nacer prematuro, pero también al estar ellas creciendo, y desde todo punto de vista, tienen menos posibilidades a veces de cuidar a ese bebé como corresponden. Muchas veces en el tema de la alimentación, por ejemplo. Y bueno, quieren seguir siendo adolescentes. Entonces, tienen esos bebés riesgos de abandono, riesgo de que por lo general súbita. Los abuelos son los que se hacen cargo. El adolescente sigue creciendo y muchas veces los abuelos son los que se hacen cargo. Por suerte que existan abuelos que se puedan hacer cargo de esos bebés en los casos en que ellas no lo puedan cuidar, ¿no es cierto? Y el progenitor también no hay que olvidarlo, ¿no? Porque, a ver, en un alto porcentaje, en la mitad de los casos, a veces el progenitor no está presente. Sí. ¿Sí? Directamente dice no me hago cargo de esto. Y hay otro grupo que bueno, se pueden hacer cargo, pero que también, si es otro adolescente, está estudiando, por ahí tiene que dejar el estudio para trabajar, para mantener a ese adolescente y a ese bebé. Sí. Hay toda una cuestión social con respecto al hombre cuando surge un embarazo, que por ahí se quiere hacer cargo, pero bueno, por la presión de la familia, de los amigos, a veces le resulta difícil, ¿no? Bien. Entonces, la verdad es que esto produce muchas complicaciones. Y hay otra cuestión que es muy importante, que al ser un embarazo no intencional, no planificado, que muchas veces es producto, sobre todo en las precoces, en el 80% de los casos, que es no deseado, hay altas posibilidades de que sea un abuso sexual. Entonces está el tema de que el adolescente no lo quiere y en la interrupción de ese embarazo. Esto es todo un aspecto legal que en nuestro país hemos adherido a la Convención de los Derechos del Niño, tenemos nuestra Constitución, tenemos leyes, está en nuestro Código Penal, y es sabido que en aquellos casos en que el embarazo es producto de una violación, nosotros los profesionales de la salud, y esto es un tema que nos compete directamente, tenemos pautas
para seguir en estos casos especiales. Sí. Y que vos sabés que hace poco tuvimos un congreso de pediatría del NOA, Sí. y uno de los temas específicos que hemos tratado fue donde una mesa, la verdad, presidida por la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, todo el equipo del Programa de Salud Sexual y Responsable y de Adolescencia del Ministerio de Salud de Nación, donde se trataron específicamente estas temáticas y el aspecto legal, para que sobre todo los médicos pediatras, porque una niña entre 10 y 14 años es atendida por un médico pediatra, tengan conocimientos de cómo se debe actuar ante estas situaciones en que se nos presenta una adolescentita precoz de 10, 11 años, embarazada, y cómo se resuelve esto. Bien, ¿sí? Esto es muy importante. Siempre sugiero a los profesionales de la salud que hay que escuchar a los adolescentes, ¿no? Porque más allá de las decisiones también que podamos tomar nosotros como adultos, la familia, hay que escucharlos. Siempre hay que escuchar las voces de los adolescentes, ¿sí? Doc, estamos con el tiempo justo. Perfecto. En otro programa vamos a hablar pura y exclusivamente acerca de cuáles tienen que ser los métodos anticonceptivos, cómo deben cuidarse nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, justamente para... Amerita un programa, Susana. Dale, vamos a hacerlo muy en otro importante. Programa, ¿te parece? Pero muchas gracias por tu gracias, presencia. Susana, Muchas es un gracias, placer. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya en el próximo bloque están las licenciadas para hablar sobre lo que es el acompañamiento psicológico para una persona con tratamiento oncológico. Ya volvemos.